Dos, ante un genocidio, ante un sujeto que es un perseguido por la justicia mundial con orden de captura, no es recibirlo en su oficina, es capturarlo. Si el señor Netanyahu, después de matar decenas de miles de niños, la misma cifra de los niños que hemos salvado en las comunidades indígenas, en el programa de reforma a la salud de Colombia, la misma cifra, y casi en el mismo tiempo, allá asesinaron 20.000, aquí hemos salvado 21.000 más, con atención, esa cifra es ya la causa para que ningún oficial del mundo, ningún ciudadano del mundo, aplauda el genocidio o obedezca órdenes para continuar con el genocidio, que no dije políticas internas de Estados Unidos, exclusivamente lo que hoy ya sabemos es un genocidio. No ataquen a la humanidad con sus armas. Señor presidente, usted no es el único jefe de Estado que ha tenido una posición supremamente crítica y vertical frente a lo que viene pasando en el Medio Oriente. El señor presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvo una posición muy vertical y decidida ante la Asamblea General. Incluso fue declarado persona non grata por Israel por eso. La misma posición firme la ha sostenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Posición similar ha tenido el presidente de Chile, Gabriel Boric. A ninguno de ellos se les ha complicado la relación con Estados Unidos, solo a usted. ¿Qué fue lo que usted hizo que no hicieron ellos? ¿Qué fue lo que usted hizo mal? A ver, discúlpeme, pero yo leo periódicos, Daniel. Sí, pero... Y el señor Trump amenazó militarmente con invadir a Brasil. No estaba sordo. Lo que pasa es que los presidentes maniobran. Ya veré cómo maniobro yo, porque hasta ahora se ha desatado esta última. Claudia también ha sido, no solo Claudia, eso viene desde hace años, incluso cuando les quitaron Texas y California, porque fue con las armas. Vienen invadiendo el territorio mexicano, eso no es historia real. O de dónde era la Florida, o de quién era Texas, o de quién era California, usted que vive por allá, Daniel. Usted lo sabe, por qué los pueblos tienen nombre en español, aunque no les gusta. Las etnias anglosajonas que llegaron allí, entre otras muy diferentes a las etnias castellanas que llegaron aquí. Y hay que reconocer esa historia para entender un poco la relación, porque allá llegaron pensando en libertad. Y aquí llegaron pensando en esclavitud y feudalismo. Esta diferencia marca un poco las distancias, aunque todos, tanto los estadounidenses anglosajones como los criollos, hijos de castellanos en Colombia, y esa fue la esencia de su victoria, su articulación con el pueblo, que es esto que tenemos en este cuadro, con campesinos, indígenas, con gente que no tenía ese mismo origen étnico. Y allá en Estados Unidos sucedió lo mismo, lograron construir repúblicas. Y las repúblicas se respetan entre sí. Exacto. Se respetan. Usted, yo lo he oído hablando del respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Sí. Imagínese que un presidente extranjero de cualquier país viene aquí a la Plaza de Bolívar, que tenemos tan cerca de este palacio presidencial, y viene a invitar, no obedezcan a Petro. ¿Usted qué piensa de eso? Pues si ya pasó. ¿Quién lo hizo? Es que no se necesita que venga el presidente físicamente, él envía a los virreyes. No, pero entonces, una cosa, es que para eso existía. ¿Usted vio alguna vez que el rey de España llegara a la tierra de la Nueva Granada? No, pero es que en algún momento. Yo lo quiero sacar a usted del siglo XVII. Estoy hablando de la historia. Y hablar del problema en el que estamos. Yo estoy en el siglo XXI, pero en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes. Y en repúblicas no es posible, ya lo dijimos. Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey. Entonces, nosotros no tenemos pena de muerte, pero lo digo figuradamente. No se obedecen los reyes. Un rey aquí no manda a callar a nadie, aún aquí. Y
En el caso concreto, pues mire el desfile de virreyes hablando con la oposición en territorio colombiano, en territorio estadounidense, y yo no he dicho mayor cosa, fuera de decir mi verdad. ¿Cómo? Eso sí no me va a decir que no he hecho mayor cosa. Estamos en este problema en gran parte por lo que usted dijo. Y usted, A ver, Daniel, a ver, pongamos las cosas bien. A ver. El señor Trump decidió a todo el mundo, no a Colombia, ojo, o sea, no tiene que ver conmigo, no me echen la culpa, siempre echan la culpa a Petro todo el tiempo. Y no, el señor Arancel decidió a todo el mundo ponerle aranceles, ¿cierto? Nosotros ahí salimos los mejor librados, pero eso ya es una ruptura. Le fue mal, ¿cierto? Es una ruptura, sí, pero es que esa condición no es la que se nos permite como hijos de Bolívar. Entonces, porque nos castigó menos que los otros, entonces nosotros agachamos la cabeza y salimos bien. No, es que no debió poner ningún arancel, porque había un tratado internacional de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia que violó, igual que han violado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos construidos por una sabiduría tal que los Estados Unidos son los principales actores por haber puesto millones de sus muchachos que sí creían en libertad y democracia y que sí son héroes de los Estados Unidos, apuntando sus armas a quien tocaba, que no eran los niños de Gaza, eran los nazis de Alemania, muy diferente, al lado de soviéticos, que también fueron héroes de la humanidad, porque sin esas dos fuerzas, y primero entraron los soviéticos a Berlín, no hubiéramos salvado a la humanidad, yo no estaba vivo, no se hubiera salvado la humanidad de un monstruo que quería acabar la libertad del mundo, como hoy hay otros monstruos que quieren quitar y acabar con la libertad del mundo. Presidente, en el siglo XXI, año 2025, hay un problema claro que quiero presentarle en cifras. Estados Unidos compra el 26% de las exportaciones colombianas, o sea, un poco más de la cuarta parte de lo que el país produce para vender en el exterior lo compra Estados Unidos. Mientras tanto, Colombia le compra a Estados Unidos menos del 0.6% de lo que Estados Unidos produce. En términos estrictamente pragmáticos, no hay forma de que Colombia, el país que usted dirige, el país real que usted dirige, sostenga una guerra comercial con Estados Unidos. No hay forma de ganarla, presidente. Usted me dijo hace un momento una frase que me llamó diciendo, yo veré cómo maniobro. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer para salir del rollo en que está su país? Ahora tengo una reunión con el señor que mandaron, no es un embajador, es encargado de negocios. Eso ya es un mensaje. El señor McNamara. De la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump, que hay que analizar bien, ¿no? Porque y respecto a su pregunta, le quiero hacer una salvedad sobre eso, sí, porque bueno, es que el presidente de Estados Unidos nominó a un embajador y tiene que pasar por un proceso de aprobación por parte del legislativo en Estados Unidos, del Senado. El señor McNamara está ahí mientras se surte ese proceso, pero no sería justo decir que es un acto de descortesía a propósito del Ejecutivo de los Estados Unidos. Se está surtiendo un proceso para nombrar al embajador, Daniel, y además el señor McNamara es un funcionario Daniel, yo sé que usted vive allá y vivir allá, que a mí nunca me ha gustado, pero comprendo, entiendo. Sí, más usted es italiano y yo tampoco le hago el reclamo. Y usted tampoco es de allá. Entonces, yo soy de acá como usted. Tenemos ancestros diferentes, pero aunque allá intentan imitar a los romanos, pero por el lado menos positivo de los romanos, que es el César, y su arquitectura, pero los romanos tienen otras visiones, lograron mantener la palabra república dentro del latín. No metieron la palabra democracia, que ya los griegos habían inventado, solo metieron la palabra república. Pero bueno, y hay una diferencia entre república y democracia. Pero bueno, volvamos al tema. Su pregunta me permite afirmar lo que estoy diciendo. En el gobierno que yo llevo,
y ya hablando de 2 gobiernos norteamericanos que he tenido ante mí, nunca he hablado con un embajador. Personas muy decentes, ambos. Con ambos he hablado, más o menos los trato de conocer personalmente, captar. Pues era el embajador Palmieri, era hijo de colombiana, sabía muy bien esto, trataba de bailar bien salsa. El que viene de encargado de negocios también sabe, bueno, intenta bailar salsa, tiene esposa colombiana, paisa de Río Negro, entonces quién sabe la visión de ella, pero igual es libre y colombiana. Y con ambos tengo buenas relaciones personales, lo tuve con Palmieri y ahora. Yo vi al encargado de negocios hacer algo revolucionario, porque por casualidad un obrero que había guardado la sotana del padre Camilo Torres Restrepo, guerrillero, sociólogo y emancipador como Bolívar, me la entregó. Entonces en ese momento la tenía guardada en la oficina y la saqué a mostrársela. A mí me da temblor cuando la saco, la toco. Y todos el de la CIA que estaba ahí, la señora amiga de la CIA y el encargado, todos inmediatamente se pusieron de pie. Y esas son cosas, son católicos, son cosas que yo entiendo profundamente. Y el encargado de negocios sabía, él empezó, por eso lo saqué la sotana, él empezó hablando de Camilo Torres Restrepo, es decir, su cercanía a Colombia estuvo en el ejército, una cosa que llamaban el ejército de salvación, algo así, una política antigua de ayuda cuando joven, como sí, que cumplían el servicio Salvation militar, Army, sí, pero era ayudando a la servicio gente. civil. Es otro, esa idea la tenemos ahora, pero no ha crecido, que es el servicio social, es una juventud. Bueno, pero no ha crecido por culpa de funcionarios de aquí, por tener mentalidad burocrática bogotana y no entender cómo son los muchachos. Entonces pusieron eso en función pública, que nunca conoce un colegio, en la ley, ¿no? Eso es culpa del Congreso. Y no del Ministerio de Educación, que es el que tiene relación con los colegios. Pero bueno, volviendo aquí al tema, tengo buena relación con ellos y ahora voy a tener una reunión con el último, que trae razones oficiales, bueno, ya veremos, no puedo decirle porque... Pero mire, usted llamó a consultas a su embajador en Washington, a Daniel García Peña. El gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, no ha llamado a consultas. Bueno, entonces, de eso vamos a hablar. Pero no puedo adelantar nada. Entonces, mi posición... Pero si hay un signo de amistad en medio de la crisis. Pues es que, digamos, también he entendido del gobierno de los Estados Unidos, uno, que nunca es homogéneo, ¿no? 2, que siempre hay una resistencia democrática entre instituciones diversas, que no solamente son los de los poderes diferentes, normales del liberalismo democrático, sino al interior de cada institución y actúa. En Estados Unidos, lo que no en Colombia, hay una reserva democrática en las instituciones. Esa reserva democrática no ha sido creada en Colombia, básicamente porque las instituciones colombianas fueron tomadas por terratenientes después de Bolívar y después terratenientes derivados en mafiosos, con leves excepciones que siempre terminaron en sangre en Colombia, como intentan terminar la mía también en sangre, pero... ¿Por qué dice que intentan terminar en sangre? Porque siempre he pensado en el golpe de Estado. Nunca han dejado, ahora otra vez están pensando en el golpe de Estado. ¿Quién está pensando en el golpe de Estado? Políticos, hay políticos, yo voy a llamarlo godos, no necesariamente del Partido Conservador, aunque hay, que ligados a esto que yo he llamado la gobernanza paramilitar, que es un verdadero gobierno con el narcotráfico, ese sí, pero que los Estados Unidos siempre apoyaron, porque esos gobiernos mataban comunistas. Y ya no hablo de 1948, hablo de 5.000, 6.000 militantes de la Unión Patriótica asesinados, entre varios, yo soy un sobreviviente. Por eso no me asustan esas amenazas.
Soy un sobreviviente que se mueve rápido porque moverse rápido es lo que le salva a uno la vida y para moverse rápido no hay que tener muchas cosas. Y dos, usted lo sabe, Daniel, usted es colombiano también, hay que moverse rápido y si uno tiene muchas cosas, cuando toca irse o moverse para que no lo maten, es difícil y usted lo ha vivido en su propia existencia. A mí me ha pasado casi todos los días y me gusta dormir en camas y casas diferentes y lugares diferentes porque esa ha sido la forma como he sobrevivido. En alguna época de su vida usted dormía con una ametralladora debajo de su cama. Sí, no me gustó mucho la experiencia. Porque ya no tiene armas cerca de su cama. No, pero hacían antidrones que no sirven. Porque los que habían que decían que servían, todavía no sabemos si sirven o no. Los que protegen este palacio se los llevaron, los gringos. Señor presidente, usted dice que las instituciones colombianas por largo tiempo han estado tomadas, digamos, por unos sectores que no son los amigos del pueblo. Pero también hay algo que quiero anotar. No son amigos del pueblo, sino que son amigos de los criminales más asesinos de Colombia, que es diferente. Quiero detenerme un momento en el tema de la diplomacia y de la diplomacia profesional. A Brasil, a su amigo, presidente progresista, Lula da Silva, le pusieron los peores aranceles. Sí. Y él ha maniobrado, como dice usted, para mantener una conversación abierta con el gobierno de Trump. Ha tenido en sus manos una de las cancillerías más profesionales del mundo. Sí. Itamaraty es un ejemplo de cómo funcionan las relaciones diplomáticas. No importa que el presidente sea Lula o que sea Bolsonaro, hay una clase diplomática que siempre está en desarrollo de información. Aquí no ha existido eso. No es algo que haya empezado en su gobierno, pero que tampoco su gobierno ha hecho mucho por mejorar, porque usted tiene como idea que lo que debe haber son personas que tengan origen campesino, origen humilde, aunque no necesariamente sean los más capacitados para representar al país en esto. Si usted se pone a considerar la única salida que tiene esta crisis real en la que estamos es una salida diplomática. En febrero, cuando se presentó el primer choque en el primer periodo, en este periodo de Trump, esta crisis estuvo manejada por personas que tenían idea de diplomacia, por Luis Gilberto Murillo, por personas que hicieron ese esfuerzo por Colombia, y allá había un personaje que era Mauricio Claver Carone. Ninguno de esos dos trabaja hoy, ni Claver Carone con el gobierno de Trump, ni Luis Gilberto Murillo con usted. ¿Cuál es el plan para destrabar esa crisis? Luis Gilberto Murillo no trabaja conmigo porque tiene su derecho a elegir yo, y ser elegido. Sí. Ese no tiene que ver con este pero problema. Digamos, no es que tengamos la Cancillería más profesional. Bueno, la verdad, lo admitimos. Le respondo. Sí. Uno, si yo quisiera negociar con Estados Unidos el TLC en materia agraria, que es lo principal que debió haberse negociado, yo fui con Murillo. Ni yo era presidente ni el canciller. Él estaba exiliado en Washington, acuérdese. Se fue porque lo iban a matar también en Colombia. Y él, bueno, hizo su trabajo allá social, fue pastor, y su trabajo político era muy amigo del Ku Klux Klan, el cual me presentó y desde entonces ha sido mi aliado en los Estados Unidos. Ahora parte muy importante en el movimiento progresista de los Estados Unidos, que es mi aliado. No he hecho la grosería de ir a hablar con ellos siendo presidente, porque son opositores del gobierno Trump, pero puedo. En cualquier lugar del mundo, aquí vinieron. Pero, vuelvo al tema. El TLC debió haber sido negociado con campesinos colombianos. Y el resultado hubiera sido un TLC que ayudara a acabar el narcotráfico y no a estimular lo que fue lo que pasó. Pues los datos son los datos. Se firma el TLC, se arruina parte de millones de hectáreas que se sembraban en papa y en maíz y en otras cosas, y aumentó la producción de cocaína.
La producción de cocaína aumenta por dos razones, siendo una oferta de mercado. Y entonces hay que saber de mercado para afrontar el problema. Uno, por el crecimiento de la demanda. En Estados se ha detenido por algo peor el crecimiento del fentanilo. Acabo de hablar por redes con un vietnamita que me interesó muchísimo, que salió lo que no hicieron los expresidentes colombianos, lo hizo el vietnamita, con su sabiduría en una región que ha sufrido más o menos lo mismo que nosotros. Y él es consciente, y yo también, de que la política que llaman guerra contra las drogas, que si hubiera sido sincera, se hubiera empezado a llamar guerra contra los narcotraficantes, no contra unas sustancias muertas, que se usan o no se usan es por voluntad humana, pero es contra los humanos que se enriquecen, tienen sus riquezas en Estados Unidos y su plata en los bancos. Y entonces, y viven allá, no viven en las lanchas del Caribe. Entonces, nos quieren montar una mentira, y esa es la tesis de Sonny, se llama el vietnamita. Sonny debe haber estudiado en Estados Unidos o vivir, no sé. Sonny Tank. El vietnamita tiene la experiencia de su pueblo. Entonces, personas campesinas hubieran sido mejores que terratenientes colombianos, que también tienen muchísima ignorancia, no porque no quieran saber, sino porque el mundo de su hacienda le impide saber el mundo. Y hubieran sido mejores negociando el TLC en Colombia 1000 veces. Un productor de café que los señoritos de Bogotá que llevaron a robarse de los productores del café. O en el caso del TLC, que incluye el café, todos los productos agrarios, un campesino le hubiera dicho, miren lo que se necesita para que un campesino de Colombia no siembre hoja de coca, que no es echarle una bomba en la cabeza, o quemarle el rancho, o sacarlo a la fuerza, que es lo que hasta el día de hoy, incluido el gobierno de Biden, pero sí al extremo, tienen en la cabeza. Estos señores no creen que hay consumo, sino que nosotros envenenamos, que nosotros somos pueblos envenenadores. Los pueblos latinoamericanos y los que habían antes, desde hace 30.000 años en América, 300 siglos más que la familia Trump. Bueno, esos pueblos saben perfectamente de la vida, no de la muerte. Y en esa medida, entenderlos nos llevaría no solo a saber qué papel jugaban esas sustancias en la vida cultural de los pueblos del mundo todo, sino en segundo lugar, cómo tratar un problema de epidemia que tiene que ver no con los colombianos y las colombianas, sino con unos defectos mayúsculos que el capitalismo ha dejado en sociedades que envejecen y se sienten tristes, como primero en los Estados Unidos y segundo en Europa. Y eso, ahí hay que tener un enfrentamiento con las drogas, sabiendo que es el narcotraficante, pero que el narcotraficante puede desaparecer sin pegar un solo tiro, si simplemente usamos la ciencia. Eso que nos enseñaron los norteamericanos, mucho en Colombia, y los europeos antes, porque los norteamericanos aprendieron de los europeos ingleses, anglosajones, se llama ciencia. La política tiene que estar adscrita a la ciencia. He ahí lo que me separa de Trump. No porque yo sea un científico, aunque a veces me dan devaneos y entonces me sacan a gorrazos de sus discusiones, pero siempre la ciencia ha tenido el que el crítico es el que hace superar la ciencia. Y en economía ni se diga, porque todavía hay una economía científica. Presidente, Que no se usa en las universidades. Usted puede tener... Ciencia, dos temas que son de la agenda clave de Colombia con Estados Unidos, donde hay que usar la ciencia, incluida la económica verdadera, la economía política, no la crematística, pero esa es otra discusión. Pero también... Dos, que se llaman crisis climática, que es lo que me separa de Trump y sus bombas. Trump está obsesionado con el petróleo. Toda su estrategia gravita en el mundo por conseguir más petróleo y cosas como el petróleo.
barato, bon marché, business, business, y no se da cuenta que la ciencia dijo que ya el petróleo no sirve, que nos va a matar a todos, no por él mismo, sino por sacarlo y ponerlo como energía de las máquinas. Pero bueno, ese tema es lo que lleva a este gobierno, que puso la lucha contra la crisis climática como la principal prioridad diplomática, y nos ha acercado a chinos y nos ha acercado a europeos. Respuesta por el tema de Lula. Oiga, es que Lula hizo algo más radical que yo, que no he hecho todavía. Lula metió a Brasil en los BRICS. Yo no lo he hecho, solo en el banco. Eso es más radical que yo lo que he hecho. Y negocian con Brasil, es que porque Brasil es más rico que Colombia, como México. Y son business los que se ponen en peligro. Y el defecto de Colombia es que no logró tener una producción industrial tan importante por ignorancia y vagabundería de las élites colombianas que Brasil y que México. Eso nos pone en una situación más difícil. Pero en la negociación, y sus números son correctos, solo que yo los interpreto de otra manera. Usted hizo ahí un esguince que me lleva a tierra falsa, y es el porcentaje de Colombia en lo que depende de sus exportaciones con Estados Unidos, y le faltó a usted un número. 26% total de las exportaciones, ¿cierto? Lo más importante, nuestro cliente aún más importante respecto a Estados Unidos viendo a Colombia. Les importamos un rábano, pero, y eso se demuestra con sus palabras, como les importamos un rábano, los tratamos con grosería y calumnia, porque nos tienen que obedecer. Dijo Trump, Colombia está fuera de control. Pues claro que está fuera de control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto. Puede hablar conmigo, pero de tú a tú, entre republicanos de verdad, y no hay problema, como hablé con Biden 4 veces, pero a darnos órdenes, no señor, él no entra aquí, no, como los aviones aquella vez que me dijeron que me había firmado hasta no sé qué, porque simplemente mirando el mar en Coveñas pude mirar el Twitter a esa hora de la madrugada y descubrir, porque mis propios funcionarios me estaban engañando, que venían 2 aviones cargados de colombianos con esposas en pleno vuelo en ese momento de la hora de la noche o de la madrugada, y entonces di la orden como presidente. Se devuelven. Y eso no le gustó a Trump. Pero es que a qué demócrata y persona libre en el mundo le puede gustar que personas, cualesquiera que sean sus pensamientos políticos, las razones por las que se hayan ido, que yo no me iría nunca a los Estados Unidos, respeto esas decisiones, porque son libres, y como seres humanos en la tierra son libres, mientras no hayan cometido ningún delito, o sospecha, o estén investigados, no llegan con esposas a Colombia y devolver los aviones. Y no le gustó a Trump, porque a Trump no le gustan los hombres libres, porque él quiere ser rey. Pero, y entonces quiere tener siervos, no personas libres, presidente, ni en su permítame propio pueblo. un segundo. Sí. El sentido pragmático ha guiado las relaciones de México, Entonces, y Brasil. de Brasil, de Chile, y yo no creo que ellos tengan una posición indigna frente al gobierno de Trump. Entonces vamos a poner las cosas como son. Trump amenazó a Brasil con invadir, Sí. Directamente, dijo militarmente, esa fue la palabra. Y Trump ha amenazado, y no solo Trump, sino todos los presidentes hacia atrás, a México, permanente y realmente en la historia le han quitado la mitad de su territorio. Realmente le están haciendo un muro como el muro de Berlín, otra vez, pero lo hacen son los que se suponía iban a tumbar el muro de Berlín, hicieron más que los soviéticos. Eso es historia real de los últimos tiempos. Entonces, porque nos consideran inferiores, porque no podemos volver a las tierras que nuestros ancestros cruzaron libremente hasta el Asia o al revés, como era por el Bering en Alaska. Entonces, Lula es más radical que Petro
Y tiene menos problemas con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se habla con Estados Unidos? ¿Arrodillándose? Que es su pregunta. Entonces, ¿se habla con Estados Unidos arrodillándose? No se han arrodillado, pero ninguno de los dos se ha arrodillado. Y han hablado claro, y Estados Unidos, pensando en business, les ha dado la prioridad, y aunque no ha hablado con Lula, hablará personalmente. Con Colombia no, porque como siempre tuvimos presidentes arrodillados que hacían caso, y siempre lo que hicimos fue hacer obediencia debida, como si fuera el derecho de ellos, entonces se acostumbraron mal. Pero fíjese que usted debía estar al nivel de esos presidentes, claro, si progresistas. Es que la diplomacia mundial, amigo Daniel, señor, que ha aprendido, no lo sabía antes, pero yo aprendo mis viajes, que dicen que son muchos, pero no hay un viaje que no ha ido con un propósito para Colombia. Y he hecho conocer a Colombia, y por eso hay 7 millones de turistas que han llegado. Que no me lo aceptan los gremios, eso es otro problema, pero es por eso las divisas en petróleo, las divisas de turismo comparadas con las del petróleo ya están que la alcanzan. Ese ha sido un propósito premeditado de este gobierno. Eso es porque hay que reemplazar mucho las de petróleo. Sí, porque hay que y bajará más, Daniel. Sí, el cuento de Trump invadiendo eso también significa, presidente, menos empleo para colombianos, menos ingresos. Porque todo está en el tema de gradualidad. No, todo lo contrario. No. ¿Usted piensa que Ecopetrol va muy bien? Economista, Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrada al petróleo. Y el ejemplo de eso es, ¿cómo se llama? Permian. El ejemplo. La manera, si se miran los números de verdad, no los escondidos, con las agencias de control de los Estados Unidos sobre capitales, que hay muchas y buenas, ellos saben de eso. Si usted lee esos informes, no los de la prensa, lo que les entregan los de Ecopetrol a la prensa colombiana, se da cuenta que por donde va a quebrar Ecopetrol es por Permian. El negocio que dicen que es de oro, de Bayón. La gran billetera del país. Los programas sociales de su administración dependen en gran medida de ese flujo de caja que daba Ecopetrol y que cada vez es menos. Amigo Daniel, mis programas fueron recortados y hubieran podido ser financiados porque el señor Restrepo antes en el gobierno de Duque y el señor Ocampo después, que se decía cepalino, y yo he encontrado lo contrario, hicieron una política pública de pago a Ecopetrol de 70 billones de pesos en 3 años, que sí se les debían, pero que podían haberse pagado, y no a través del presupuesto, en un tiempo mucho más amplio, y yo hubiera podido financiar, ahí sí, completamente, y este país sabría lo que es justicia social. Mis programas tuvieron que ser recortados por el petróleo, amigo, por consumir gasolina barata cuando valía cara y porque a Duque se le ocurrió, asustadísimo, no hacer lo que todos habían hecho en los últimos tiempos, que era vender la gasolina al precio internacional. Entonces, ¿qué compraba realmente Colombia? ¿Por qué compramos gasolina y vendemos petróleo? No, cualquier businessman se da cuenta que estamos haciendo el peor negocio, exportar el petróleo en el barril crudo e importar la gasolina refinada. ¿Cómo se les ocurre? Hagan las cuentas bien. ¿Cuánto vale la gasolina refinada comparado con el petróleo sin refinar, hombre? Economistas, es lo mismo que ahora en su última, economistas crematísticos, o sea, no economistas que han dirigido los ministerios de Hacienda en Colombia. Pero las cuentas, y termino que no contesto sus preguntas, es que ese 26% de nuestras exportaciones que sacamos a Estados Unidos tiene un 60% sin aranceles, que los Estados Unidos jamás van a ponerle aranceles. Entonces, 26% por 60% de ella da 15% más o menos del total de nuestras exportaciones, más o menos, aquí mentalmente hago el cálculo, casi 16. Hago de la cabeza, me sirve para la matemática y rápida. Por eso
aburría a mis funcionarios y los aburro uno en las reuniones a las 12 y 1 de la mañana, porque ahí es que me encanta usar las matemáticas. Pero vuelvo al tema. Pero le da el 13.8, no el 16. Bueno, eso. El 60% de 26. A ver. Yo también soy 26. rápido en matemáticas. Sí, pero tuvo más tiempo que yo. A ver, no. 26 por 6. 6 por 6, 36. 6 iban 3. 6 por 2, 12. Y 3, 15,8. Daniel. Bueno, pero ese no es el problema aquí. Okay. Entonces, yo era el primero en la clase en matemáticas. Todo el tiempo saqué 5, 5, 5. Y en la universidad. Y debía haberme dedicado a las matemáticas, pero... Yo creo que muchos agradecerían que usted se hubiera dedicado a las matemáticas en lugar de a la política, presidente. En la matemática está la lucha de clases, dice un español por ahí. Ahora las guerras se hacen con matemáticas, si te defiendes con matemáticas. Presidente, si el esas ejército no matemáticas, sabe por ejemplo, matemáticas, también les indican... he dicho, si este ejército no sabe matemáticas, no sabe defender a Colombia. Pero por eso los peruanos se nos metieron con... también indican, por ejemplo, que esos cultivos ilícitos han crecido en su gobierno más que en cualquier otro gobierno. También te respondo porque también hay que usar matemáticas y no la usaron, y te voy a mostrar este mapa, pero antes, si 15%, 16% casi de nuestras exportaciones son fósiles, que no producen muchos puestos de trabajo en Colombia, pero sí generan rentas que en forma de regalías y de ingresos nacionales se los han robado. Se los han robado todito, hermano. Aquí las investigaciones, ¿para qué la fiscalía no investiga? Porque está cooptado por mafias. Bueno, y aún hoy. Sí. Bueno, pero digamos. Y hay varios escándalos de corrupción ligados a su gobierno. Hermanos, sí, pero aprendices de mafiosos, izquierdistas aprendices de mafiosos que nunca supieron que el principio fundamental de la izquierda es defender la propiedad pública del pueblo y al pueblo. Y entonces esos aprendices de mafiosos aquí al lado de su oficina, sí, Carlos Ramón González, es prófugo y en un proceso de corrupción. Y se van, porque antes de que hubiera orden de captura yo lo eché. Entonces, y echaré a todo el que... todo izquierdista, que me da más rabia que el politiquero que entra, que también entran, pero es que del politiquero ya se sabe. Pero el izquierdista que venga aquí a robar es lo que más rabia me da, inmediatamente se va. Y he sacado a todos antes que los jueces los hayan inhabilitado, etc. Pero vuelvo al tema. Si 15% sale de nuestras exportaciones son fósiles, solo queda un 8% que es vida. Que debió ser al revés, es que ahí era donde estaba el juego del TLC. Las exportaciones nuestras debieron ser vida y trabajo. Y era agricultura e industria y no fósiles. Terminamos exportando fósiles. ¡Qué muerte! Es muerte en la vida y el trabajo, por eso se nos destruyó la industria y la agricultura colombiana. ¿Cuántos puestos perdimos ahí? Todo mi éxito económico, porque es un éxito, y no se debe al azar del mundo, que lo hemos venido ahí toreando, aunque no me gustan los toros. El azar no ha sido la política premeditada de este gobierno. Nosotros dijimos, y en plaza pública, y lo dije antes, imbuido por la ciencia, en este caso no económica, sino el tema de la crisis climática, dijimos, existe en la teoría económica, y lo demuestran los árabes, los hechos fácticos, que es lo que la ciencia debe ver, y lo vemos en Venezuela. Y lo critiqué a Chávez y lo critiqué públicamente y dije, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que Venezuela? Porque Venezuela hace lo contrario y ahora tiene las consecuencias igual que los árabes, que lo que yo hago, lo contrario. El modelo económico de Maduro es el que deseaba Uribe. Bueno. ¿Cuál es? Especializar en Colombia en petróleo y carbón, el caso colombiano. Y bueno, los venezolanos saben el error, pero aún, fíjese, en todas las mesas de negociación política que han existido en los últimos años, que yo he apoyado, y apoyé con Biden, y por eso Biden me quería, y ahora les importó un bledo, entonces me echaron, es
que no aparece en la mesa de negociaciones política entre la oposición y el gobierno venezolano, que son los que tienen que negociar, no nosotros por ellos, no los gringos por ellos, a imponer como reyes, es cómo Venezuela puede crecer en adelante sin el petróleo. Cómo Colombia puede crecer, más fácil para nosotros, sin el petróleo. Cómo Ecopetrol se puede transformar en una empresa grande latinoamericana, que esa sí valorice sus acciones, y no como el mercado está viendo, y por eso se caen las acciones, porque solo depende del petróleo. Y además, en unos negocios, 15% de sus ingresos, todavía no la mayoría, todavía hay oportunidad, que es un negocio chimbo en el que metió Bayón a Colombia, en el campo de ese, y le explico por qué y fácilmente. Porque en medio del mar de petróleo que hay ahí, en ese lugar, Delaware, unos valles, y Texas, en medio de ese mar de petróleo, y tiene el sindicato en saberlo, pero se equivoca por no tener los datos, el campo Permian no tiene tanto petróleo sino gas. ¿Y sabe cuánto gas? El precio del gas en Estados Unidos, a diferencia de como lo vende Luis Carlos Sarmiento en Cartagena, Barranquilla creo, 0 pesos el millón de BTU, $0 durante varios meses. Y después de que valió 0, no ha subido de a $2 el millón de BTU. Hermano, es muchísimo menos rentable que el petróleo. Y le metieron conejo a Colombia. Bueno. Entonces, le metieron 2 veces conejo, que es lo peor. Le vendieron un campo de gas y no de petróleo, como si fuera de petróleo, y fue y metió la plata el tonto este. Y 2, cuando ya se sabía, porque no lo contaban, pero se sabía, y mire usted que está ya viviendo allá los informes no de Colombia, de las oficinas de control que hay sobre los mercados valores y todo eso, vuelve el socio, el Oxy, y le dice, pues cómpreme el resto del campo. Oiga, yo no sé si es limpiamente por estúpidos o otras cosas, que también existe, le compran el resto del campo. Y entonces la plata que usted metió nunca la ha recuperado. Cada vez hay que meterle más dinero. Y esa metida de dinero fue lo que hizo que Ocampo se llevara, pagando el subsidio rápidamente la plata de Ecopetrol para que Ecopetrol le metiera más plata a Permian. Y eso acabó la posibilidad de cumplir cabalmente los programas que yo prometí, porque le pagamos a Ecopetrol, pero a cambio de los pobres, porque los que recibían el subsidio a la gasolina, dependiendo de su per cápita de consumo de gasolina, recibieron el subsidio. Y entonces ahí sí me dicen, sí, es que los pobres también usan moto. Pues claro que yo sé que usan moto, pero sume el consumo mensual de la gasolina de esa moto, que debería ser eléctrica y deberíamos ayudar, al consumo de las 4 puertas, que es el de los ricos. Los pobres no usan 4 puertas, ni los muchachos del estallido social las tenían, les caían para matarlos, disparando o cogiéndolos, como hace poco sucedió en la marcha por la defensa de Palestina en Bogotá. Pero pues el per cápita es diferente, y en la medida en que la plata pública se fue a pagar ese subsidio prohibido por la Constitución, presos deberían de estar todos los que giraron. Entonces el subsidio fue mayor. Entre más consumiera gasolina usted en un mes, más subsidio recibió del Estado. ¿Quiénes? ¿Los pobres? Hombre, los señores de metralleta, las 4 puertas, y los aviones, y los que usan la gasolina de los aviones, y los señores de las grandes empresas de tractomulas, etcétera. Entonces, vuelvo al comienzo. Nosotros hemos, ya lo que era la riqueza petrolera, la gastamos en calaos. Perdimos la oportunidad. Pudo ser, sí, todo eso es cierto. Como los noruegos, sí, como los noruegos, o como hizo Chávez, que me parece que se equivocó, financiando algo que no era sostenible en el tiempo, etcétera. Y eso se volvió inflación, no con Chávez, sino con Maduro, porque cuando Estados Unidos, es que me dicen, es que la gente no salió, la migración esa inmensa no salió hacia Colombia, que la recibimos y la pagamos con dinero colombiano.
bien o mal, ya ese es otro problema, no con dinero gringo, los gringos desataron la migración de Venezuela, no porque en el cierre de la frontera, ojo, O sea, ¿usted no piensa que Maduro no tuvo que ver con la migración, sino que fue Estados Unidos? Maduro necesitó saber de ciencia económica. No, pero presidente, déjeme contestar, Daniel. usted no puede librar de responsabilidad a Maduro. Entre otras cosas... Pero es que ¿quién tiene la mayor responsabilidad? No, presidente. Entonces, la mayor responsabilidad está en este orden. Cierre la frontera colombo-venezolana, Sí. ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Estúpido el que lo hizo, porque le entregó la frontera a la mafia. Ni a Venezuela ni a Colombia, a la mafia, que es internacional. Hay fuerzas armadas financiadas por mafia, con nombres diferentes en la frontera, que gobiernan extranjeros. Perdimos soberanía en la frontera, tanto de Venezuela como de Colombia, y la estoy tratando de reparar. Uno, y repararla es construir Estado y poder público. Uno, dos. Y lo digo rápido. Lo digo rápido. Entonces, antes del cierre de fronteras y del bloqueo económico, que ya ahora no recuerdo quiénes fueron tomando esas decisiones, creo que Reagan, primer gobierno, Trump, primer gobierno, creo. Pero antes del bloqueo hubo algo que no se tiene en cuenta, y fue cerrar petróleo. En la medida en que se cerró petróleo a través de los precios que se desploman, creo que el año exacto, porque nosotros también lo sufrimos, fue 2015, cuando y no fue el COVID, fue antes del COVID, 3 años después de la muerte de Chávez. Chávez no vivió eso, por eso él logró ganar siempre las elecciones, y usted tiene razón, usted pretende que Colombia haga lo mismo. Usted pretende que Colombia haga lo mismo de Chávez, lo acaba de decir, pero ese es un error. Lo que yo digo es que usted ese está es un eximiendo error. de responsabilidad por la migración en nombre venezolana. de la prensa es precisamente el gran error de Chávez. Y él lo sabía porque me lo dijo personalmente. Presidente, perdóneme Entonces, un segundo. Insistir en hacer depender la economía del petróleo es invitar a una invasión, es invitar a la insostenibilidad. Venezuela, es pensar que una revolución se hace para la muerte usando el petróleo en vez de hacerla para la vida, que es salvar la humanidad. Es una contradicción en los términos. La miseria y la represión que ha sufrido el pueblo de Venezuela en manos de la dictadura de Maduro ha ocasionado que millones de personas dejen ese país. Colombia es el mayor receptáculo de esa migración, sí, y lo pagamos. Pero también muchos otros países. Sí. Pero y Estados Unidos, es que evadir la responsabilidad. Mire que yo lo evadir la mayor responsabilidad es lo que estamos pagando ahora, ya no en millones de venezolanos que llegan a Colombia, que para mí es una riqueza en el mediano plazo, por eso tengo una visión diferente a la migración. Pero, presidente, que todos al final tenemos ancestros migrantes. Déjeme terminar la pregunta. Sí. Usted quiere relevar de esa responsabilidad a Maduro. Usted, por ejemplo, en sus últimas apariciones públicas, ha sido mucho más duro con María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz, por haberse ganado ese premio, que con Nicolás Maduro, que sumió en la pobreza, en la miseria y en la represión al pueblo venezolano. Y eso es algo que salta a la vista. Usted ha hecho manifestaciones públicas más duras contra María Corina. Está como el programa donde allá mismo en Washington no veía el periodista. Déjeme explicarle que ahora sí tengo la oportunidad. Y con hechos. Corina y Maduro, hermano, yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo, pero ese debe ser el tema de las negociaciones central. Si eso no se toca, están hablando de pendejadas antes de la realidad. ¿Cómo Venezuela puede vivir sin el petróleo? Y hay que comenzar ya. 2, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Traidor, punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. La oposición venezolana ha intentado por todas las vías pacíficas, incluyendo la de ganar unas elecciones, que Maduro se vaya. Sí, pero hermano, usted le viene a hablar a un presidente que desde que tiene 15 años,
¿cierto? Ha tratado de cambiar este país y ha tenido que sufrir la muerte de todos sus amigos, la muerte de miles y miles de sus compañeros. No porque cogieron las armas, sino porque eran sindicalistas, porque pensaban diferente, etcétera. Usted es testigo de eso y usted es víctima de eso, aunque no sea de izquierda. Porque también contra usted vinieron, como sucedió en el país nazi. Porque fueron nazis los que idearon esa política en Colombia. Y, hermano, yo he resistido décadas eso, que no lo conoce todavía un opositor venezolano, porque ya se echan chistes en las filas de electorales. Menos mal no han hecho lo de Colombia. Nosotros sí sabemos qué es la violencia por sectarismo político. Y por eso podemos dar consejos y tenemos autoridad moral, porque lo hemos